del cuerpo de Cristo, así entramos en comunión con Cristo. Y ahora mire el ejemplo que pone con el pueblo judío y los paganos. Pongan cuidado. Siendo uno solo el... Todavía no. Esta va a explicar lo que es la comunión. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Entonces Pablo está diciendo, nosotros por ser muchos significa lo que estaban en el tiempo de él, lo que estamos en este tiempo, pero que comemos de ese pan. Somos muchas generaciones que han pasado, pero al comer de ese pan somos uno en Cristo. Entonces se perpetúa la presencia de Cristo y se perpetúa la comunión con Cristo, se perpetúa la unión con ese Cristo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. De aquel pasado, aquel mismo pan que Cristo le dio, todos participamos en la actualidad de aquel mismo pan, porque Cristo lo perpetuó. Hagan esto en memoria mía. Por eso dice, y el pan que partimos, que yo hago porque Cristo lo mandó, lo perpetuamos así. ¿Otra vez? Pues todos participamos de aquel mismo pan. De aquel mismo pan. Todos los católicos lo participamos. ¿Los protestantes? No, porque la tarea del diablo es que no participen de ese mismo pan, para que no entren en comunión con Cristo. Por eso no es lo mismo ser católico que ser protestante. De eso es lo que se pierden los protestantes. Y usted que dice que su hija se meta a prostituta, mejor que se meta a protestante, no sabe lo que se está perdiendo su hija. Porque el mundo está engañado por no creer. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Sigue. Mirad a Israel. Aquí viene el ejemplo. El pan y el vino es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo? Como Israel cuando ofrecía los sacrificios. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. El cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, es el sacrificio de la nueva alianza. Y lo pone en comparación con el sacrificio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hacía esto, ahora nosotros hacemos el pan que partimos, el cáliz de bendición que bendecimos. Entonces hay un nuevo culto, hay un nuevo sacrificio. ¿No son partícipes del altar? Así como el pueblo de Israel en la antigua alianza participaban del altar cuando comían de esos sacrificios, así usted y yo cuando comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, participamos del mismo sacrificio de Cristo y nos unimos al altar de Cristo, entramos en comunión con Cristo como lo hacía el pueblo de Israel. ¿Qué más claro quiere? ¿Ejemplo más claro quiere de la Biblia? Siga. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces viene a mostrar que también los paganos ofrecían a sus dioses sacrificios y ofrendas, pero que eso no valía nada, que lo que valía era el cáliz de bendición que bendecimos, el pan que partimos, que nos permite entrar en comunión con Cristo. Ahora miren lo de los paganos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles, los paganos, sacrifican, a los demonios los sacrifican. Nosotros ofrecemos el pan y el vino y se lo ofrecemos a Dios. Los gentiles, los paganos, ofrecen sacrificios y se lo ofrecen al diablo. ¿No ven los dos sacrificios, los paganos y los cristianos? ¿No lo notan? Sigue. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiere que hagamos otro sacrificio, sino el único que dejó Cristo, y para siempre. Y esa es la mesa. Ahora Pablo va a decir que esa es la mesa del Señor. Y que ustedes y yo tenemos que participar de la mesa del Señor. El pan, tomó vino en la última cena. Pongan cuidado. ¿No podéis beber la copa del Señor? La copa de bendición que bendecimos, que se perpetúa porque la bendecimos, y es lo que yo estoy haciendo ahorita en la misa. El pan que partimos, y es lo que voy a hacer en la misa. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo?
Ahora vean, no podéis, otra vez, no podéis beber la copa del Señor. esa es la copa de bendición que bendecimos, es la copa del Señor, porque Él dijo, hagan esto en memoria mía, y Él lo está haciendo. Y la copa de los demonios. Si no hacen la copa de bendición del Señor, si no celebran la Eucaristía, el culto que están ofreciendo, el sacrificio que están haciendo, se lo ofrecen a los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. La Eucaristía lo hacemos los cristianos. Y de la mesa de los demonios. Los gentiles, los que no creen en el Señor. ¿O provocaremos a celos al Señor? Eso es lo que quieren los protestantes. Provocar a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? Siga. Todo me es lícito. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero no todo conviene. Pero no todo conviene. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo edifica. Pero no todo edifica. Cuidado, cuidado. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y se puede meter a protestantes si quiere. Pero cuidado, no todo edifica. No todo conviene. Y voy a terminar mostrándole, queridos hermanos, según Josué capítulo 3, versículo 14, la importancia para el pueblo del sacerdote. Un pueblo con sacerdote y un pueblo sin sacerdote. La importancia. Como Josué capítulo 3, versículo 14, nos va a mostrar la importancia del sacerdote para un pueblo. Y cómo Dios obra por medio del sacerdote. Y cómo el pueblo se puede salvar por medio del sacerdote. Y cómo el pueblo va a la cabeza del pueblo para representarlo ante Dios y para salvar al pueblo que no está en la Biblia. Josué capítulo 3, versículo 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Cómo es la cosa? Con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Cómo es la cosa? Con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Y Cristo no eliminó a los sacerdotes? Cambió el sacerdocio, pero no lo eliminó. Con los sacerdotes delante del pueblo. Mire cómo era el pueblo de Israel, pero también mire cómo Cristo puso a los apóstoles delante del pueblo. Otra vez, con el delante, ¿cómo es? Con los sacerdotes delante del pueblo. El sacerdote va delante del pueblo, va guiando al pueblo. Llevando el arca del pacto. Es el pacto de Dios y el sacerdote cuida el pacto de Dios y el sacerdote le presenta al pueblo el pacto de Dios, llevando el pacto de Dios. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. Cuando entraron en el Jordán. Y los pies de los sacerdotes. Oigan, vean, analicen, escudriñen las Escrituras. ¿Qué enseñanza teológica nos da aquí la Biblia? ¿Otra vez? Y los pies. No, cuando los pies, ¿cómo es? Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Cómo iba el río Jordán? Desbordado hasta la orilla. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Cuando los sacerdotes tocaron el agua con sus pies, a pesar de que venía desbordado el Jordán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los sacerdotes tocaron el agua? Las aguas se detuvieron.
detuvieron. Repítelo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Ven la importancia del sacerdote en el pueblo? Que va siempre delante, y cómo Dios respalda al pueblo y salva al pueblo por medio del sacerdote, a punto de que el pueblo tenía que ahogarse, el río estaba hondo, no podían cruzarlo, pero apenas los pies del sacerdote tocaron el río que estaba desbordado, el agua se detuvo. Vean cómo el sacerdote es importante para Dios, cómo hasta la naturaleza reconoce a los ministros de Dios, pero los protestantes no, y por eso llaman protestantes. El valor del sacerdote para la humanidad, solo para los protestantes, y por eso llaman protestantes, porque protestan, el sacerdote no vale nada. Repítalo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y el pueblo cruzó en seco. Pudo cruzar el pueblo, pudo salvarse el pueblo en seco, mientras los sacerdotes tocaban el agua con sus pies. Que me diga algún protestante qué enseñanza teológica puede ver ahí, o no hay ninguna enseñanza teológica. ¿Qué quiere decir Dios ahí? O no dice nada Dios, o esto es invento, o esto es mentira. Sigue. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Esto se llama que los sacerdotes son ministros de salvación, para que todo el pueblo se salve. Ahí estaban los sacerdotes de pie, para que el pueblo pasara. ¿Quieren una imagen más clara del papel del sacerdote, que tiene que ir a la cabeza del pueblo para que el pueblo se salve? ¿Lo quieren ver o no lo quieren ver? No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiera oír, pero ahí está escrito. Y todo Israel pasó en seco. Todo Israel. ¿Qué va a pasar con los protestantes que no tienen sacerdotes? ¿Que no tienen culto, que no tienen sacrificio? ¿Qué va a pasar?